Martínez y Martínez Parza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar entre el proletariado. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 30 de abril del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martínez Parza no se pudo integrar al equipo de Frecuencia Laboral porque está viendo comisiones sindicales. Le enviamos un saludo donde quiera que se encuentre. Va a haber un festejo del Día del Niño en el Sindicato Mexicano de Electricistas y están organizándolo. Hoy, como les comento, es Día del Niño. Le deseamos toda la felicidad del mundo a los pequeños y a los adolescentes, que ya no son niños, pero son menores de edad. Desafortunadamente en México hay alrededor de 3.6 millones de menores de edad de entre 5 y 15 años que trabajan sin pago o con bajo pago en lugares peligrosos, en ambientes sociales violentos y con baja remuneración o definitivamente sin pago, como esclavos prácticamente, muchas veces hasta de su propia familia, que es lo más grave, y solo les dan la comida, y en muchos casos esta situación de esclavitud se justifica porque dicen que ayudan a la familia, pero un niño debe estar jugando y estudiando. Hola Toño, hoy nos acompañas para apoyarnos aquí en la conversación. Hola, muy buenos días Lulú, muy buenos días a toda la mesa, a todo el auditorio. Y así es, en México entró en vigor una reforma a la Ley Federal del Trabajo en junio de 2015, que prohíbe el trabajo a menores de 15 años que no vayan a la escuela y en actividades que dañen su salud, como los plantíos en donde se riegan químicos. Pero es letra muerta. Muestra de ello son los datos que dio a conocer el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que señala que en educación primaria alrededor de 300,000 niños, en su mayoría indígenas, dejan de ir a la escuela por migrar con sus padres en busca de una ocupación para sobrevivir y se suman a las actividades productivas, pero sin recibir pago alguno. A partir de los 13 años comienza la deserción escolar. 6.8% de los estudiantes, o sea, alrededor de un estudiante por cada 100, empieza a dejar de ir a la escuela a los 13 años argumentando pobreza o trabajo. A los 15 años, entre 2 y 3 de cada 10 adolescentes ya no estudian. A los 16 años ya no se inscriben a la escuela 3 de cada 10 y a los 17 años abandonan los estudios entre 4 y 5 de cada 10 adolescentes, debido a que trabajan o que son pobres o por ambos factores. Aunque ya no son niños, pero siguen siendo menores de edad, que deberían estar estudiando y divirtiéndose. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Mañana es 1 de mayo y normalmente se festeja en todo el mundo el Día del Trabajo, el Día Internacional del Trabajo. Sin embargo, en México 5 de cada 10 personas en edad de laborar no tienen un trabajo, no tienen seguro social, no tienen derecho a descanso, a vacaciones, a reparto de utilidades, ni a una pensión por antigüedad. Todos estos elementos se integran en un concepto que se llama seguridad social, incluyendo el reparto de utilidades. Muchos tienen una ocupación, pero no tienen esto y por lo tanto no se llama trabajo, sino subempleo. En esta situación se encuentran la mayoría de los trabajadores mexicanos en el subempleo. Alrededor de 50 millones de mexicanos están en el subempleo. Eso de acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación. Hizo un análisis sobre la cuestión financiera, pero ahí incluyó la situación del salario y el empleo, y la mayoría de los mexicanos ganamos entre 1 y 3 salarios diarios, lo cual habla de que no hay trabajo digno. Así es, y en entrevista con Frecuencia Laboral, el maestro Luis Lozano, coordinador fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó que los patrones se dan el lujo de
pagar bajos salarios porque no hay trabajo y más de 9 millones de mexicanos se encuentran desempleados. Y a mayor demanda de trabajo de la sociedad, los empresarios y el gobierno ofrecen menores salarios. Sobre la cuestión de los salarios y el empleo, digamos que no se ha mejorado el poder adquisitivo del salario. El incremento fue muy poco, 2 pesos y fracción. No restituye la pérdida histórica del poder adquisitivo. Y bueno, eso repercute mucho en el ingreso, es decir, no tener un ingreso suficiente a las familias trabajadoras para cubrir sus necesidades básicas, pues hay una precariedad en todas las condiciones de vida, ¿no? Tanto en vivienda, vestidos, salud. Y eso no ha cambiado esa política, no ha mejorado. Y bueno, la distribución del ingreso aquí, a partir de la riqueza que se genera de bienes y servicios cada año en el país, de lo que se llama Producto Interno Bruto, pues eso tampoco ha mejorado, ¿no? Porque anda alrededor del 27%, el total del 100% del Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, de la riqueza que se genera. El otro 70 y tantos % es para los empresarios, sobre todo. En cuanto a la cuestión del empleo, según datos que manejamos aquí en el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, pues son alrededor de 9 millones de trabajadores los que se encuentran en desempleo. Jacinto Huitrón, un obrero de la industria textil, quien desde 1900 andaba luchando en México por mejores condiciones de trabajo, murió en 1969 y dejó como legado a todos los mexicanos y a todos los trabajadores un libro que se llama Los orígenes e historia del movimiento obrero en México. Ahí él narra sus propias vivencias y explica que la primer marcha del Día del Trabajo en México se realizó el 1 de mayo de 1913 y asegura que él mismo fue quien inventó la bandera rojinegra, que ahora es símbolo del sindicalismo. El rojo, que ya era enarbolado como símbolo del trabajo, eso ya lo habían adoptado a nivel mundial, pues todas las organizaciones de trabajadores. Y su aportación consistió en ponerle el negro en honor a los trabajadores de Chicago asesinados en un paro que hicieron para reclamar mejores condiciones de trabajo y la jornada laboral de 8 horas, que ya era una demanda mundial, sobre todo emanada de Europa, desde 1864. En aquel entonces las jornadas de trabajo eran de 12 y hasta de 18 horas diarias, por lo que narra Jacinto Huitrón que en la primera marcha del Día del Trabajo en México, el 1 de mayo de 1913, las demandas fueron jornada laboral de 8 horas, descanso dominical y pago de indemnización al trabajador por accidente en el trabajo. Participaron solamente organizaciones mutualistas y cajas de ahorro, porque era la forma en que los trabajadores se organizaban. Ya existía la Casa del Obrero y ese día le agregaron al final Mundial. Ahora es la Casa del Obrero Mundial. Pero no había sindicatos en el país. El primer sindicato en México se creó 2 días después, el 3 de mayo de 1913, y fue el Sindicato de Operarios Sastres, que aglutinaba a canteros y a sastres, entre los que se encontraba el propio Huitrón, autor del libro Los orígenes e historia del movimiento obrero en México. El descubrimiento que hacemos tras leer este libro es que actualmente, 103 años después, regresamos a las condiciones adversas en el trabajo que había hace un siglo, ¿no? Porque ellos reclamaban lo que hoy mismo estamos reclamando. Actualmente, pues hay más bien muchos sindicatos, pero ya los quieren desaparecer. En lugar de ellos, lo que hacen los patrones y el gobierno, que es uno de los principales patrones en el país, es contratar lo que conocemos como outsourcing, que son empresas muchas veces de los mismos funcionarios, como descubrió un investigador que se llama Carlos Buzas, que es doctor en Derecho. Él descubrió que muchas de esas empresas son propiedad de los funcionarios del mismo gobierno, de las instituciones para las que trabajan, o son propiedad de los mismos patrones. Son empresas que se dedican a contratar mano de obra y lo que ofrecen es: no le pague prestaciones, póngalo a trabajar de 12 a 16 horas diarias, no pague seguro social, pero ellos sí cobran una cantidad. Por ejemplo, cobran 200 pesos por trabajador
y al trabajador le pagan 60. Eso se llama semiesclavitud laboral. Se llama trata de persona. Entonces eso debería estar castigado como trata de persona. El caso es que deben pagar seguro social y no lo están haciendo. Ahora en el 2016, a diferencia de 1913, van a participar muchos sindicatos. Pero ¿cómo va a estar la organización? Aquí está el maestro Sócrates, está Carlos Guillén. El maestro Sócrates es investigador de la Universidad Autónoma Chapingo y es secretario del Exterior del Sindicato de Académicos de esta Casa de Estudios, y Carlos Guillén es secretario del Exterior del SUTIN. Estuvieron del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear y estuvieron en la organización. ¿Cómo va a estar? Va a participar el SME. Va a haber 3 bloques, me explicaban. Uno de ellos es el del SME. ¿Por qué no nos platicas ese bloque, cómo va a estar integrado? Sí, afortunadamente se pudo llegar a acuerdos unitarios entre las principales fuerzas. Está la Unión Nacional de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, la nueva Central de Trabajadores. Normalmente la Unión Nacional de Trabajadores forma 3 columnas para entrar al Zócalo. En esta ocasión van a ser 2, para que la tercera columna, integrada por compañeros de la CENTE, de la nueva Central, de la Asamblea Politécnica y de otras organizaciones, entre por Tacuba. Se llegó a un acuerdo de un manifiesto común, se llegó al acuerdo de que marchen los compañeros de San Quintín, los padres de Ayotzinapa, y la idea es hacer un evento unitario, y seguramente va a haber algunos problemillas de coordinación, puesto que al partir de diferentes puntos va a ser difícil, pero se va a hacer un esfuerzo importante, y me parece que esto es algo necesario precisamente por la cantidad de agresiones que se están dando por parte del gobierno, por parte de los empresarios. De hecho, yo diría, ya en lo personal, que la represión es lo que nos está uniendo en este momento. Ahora, es importante que no nos quedemos aquí, es importante que no nada más sea mañana el que marchemos coordinadamente, sino que podamos a partir de aquí desarrollar las actividades que nos permitan una actividad permanente de unidad. Sí, y en ese sentido, en los próximos días seguramente va a haber una serie de reuniones en las cuales se va a insistir en empatar las agendas unitarias que se están planteando por muchas organizaciones. Entonces, mañana la idea es marchar coordinadamente, aunque partamos de distintos puntos, llegar simultáneamente al Zócalo a hacer un mitin unitario. Maestro Sócrates, el sindicato de la Universidad de Chapingo va a marchar con la nueva Central de Trabajadores. Sí, en los sindicatos académicos de Chapingo vamos a marchar con la nueva Central de Trabajadores. De hecho, hicimos una invitación a los compañeros de la CENSUESIC a que pues se unieran. La idea es de que había propuestas en la CENSUESIC de que marcháramos por nuestro lado, pero el punto de vista de nosotros, y es la posición sistemática que hemos tratado de asumir, es de promover la unidad más amplia de todos los trabajadores, porque eso no nos ayuda en estas luchas a nadie, ¿no? Más bien nos perjudica que estemos dispersos, ¿no? Y lo que necesitamos más ahorita es una unidad permanente, ¿no? Por lo menos empezar por la unidad en la lucha, o sea, en las acciones concretas. Y ojalá que pudiéramos arribar a formas de unidad orgánicas más permanentes, ¿no? Pero pues eso se tiene que ir trabajando. ¿Y ese bloque de dónde va a partir? Ahí viene el Sindicato Mexicano de Electricistas, sí, los padres de familia, sí, de Ayotzinapa, y también la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Vamos a salir, bueno, es que hay varias convocatorias, ¿no?, al mismo lugar. Vamos a partir del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo. Los compañeros de la coordinadora están convocando a las 9 y la nueva central convocó a las 10, ¿verdad?, en la cita, ahí en el mismo lugar. Y ya como explicaba, pues claro, la coordinadora va a ir por delante, ¿no? En esto, principalmente porque son ahorita los que están recibiendo el principal embate, como en su momento el ESMEL fue también los que estaban ahora sí que en el volcán, ¿no?, haciendo erupción. Muy bien, ¿y las demandas, bien? Respeto a la organización sindical, alto al contratismo de protección, una seguridad social solidaria, empleo,
O sea, las demandas que hemos venido planteando desde siempre. Sí quisiera destacar un punto. Se trata de una jornada nacional. En el DF, bueno, en la Ciudad de México es un poco difícil que nos coordinemos, pero sin embargo en muchas ciudades del interior, sin mayor problema, se están logrando actos unitarios. Incluso hay algunos lugares, en Sonora, por ejemplo, donde van a marchar conjuntamente sindicatos de Censuesic, de la Nueva Central, de la Unión Nacional de Trabajadores y de la CTM. Sí. En Cuernavaca lo mismo, van a marchar sin mayor problema compañeros telefonistas, electricistas, nuestros compañeros del IMTA y otras organizaciones. Entonces va a ser un acto nacional. Esperamos en la Ciudad de México estar a la altura de los acuerdos unitarios que en ciudades de provincia se están dando. Entre las demandas está el trabajo digno, la jornada laboral de 8 horas, acabar con la semiesclavitud laboral. Pues lo único que deseo es que este festejo, que ha sido tradicional por todos los trabajadores que participan, porque desafortunadamente un gran número de trabajadores no participa porque no tienen interés, o no saben, o por ignorancia, o por dejadez de la situación que estamos viviendo actualmente los trabajadores. Una demanda debería ser trabajo, que tengamos trabajo, porque en realidad es subempleo. Sí. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. El Popeye Joel Hernández nos va a hacer favor de comentarnos qué nos dice el auditorio. Popeye. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Joel Hernández Sierra. Todos me conocen como el Popeye. Ahora me tocó leer aquí unos cuantos cosas que nos escriben los auditores de este programa. Ernesto Brambila, saludo al programa y manda un saludo a todos los niños de electricistas del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aquí tenemos otra nota, felicito al programa del compañero Ernesto Hernández de Cancún. Y saluda a Martín. Aquí también otro compañerito, Gustavo Hernández. Hay que recordar que se festeja el 1 de mayo, Día del Trabajo, por el capricho de del señor Carlos Salinas de Gortari. Se vendió la refinería de Pemex Pajaritos. Aquí tenemos otro, Alejandro Serrano Jiménez, manda saludos al programa de parte de productores de Betabel. Aquí tenemos otra nota de una denuncia del ciudadano Víctor Hernández. Señala que en el Soriana de lo que es Ferrocarril Hidalgo, a ciertas personas de la tercera edad les otorgan o les hacen pasar por cualquier cosa, los detienen, los detuvieron a 2 o 3 personas de la tercera edad. O sea, una extorsión. Así es, están haciendo estas personas, son gente muy autoritaria. Pues que los denuncien penalmente, Popeye. Bueno, nos vamos a más información, pero antes de eso, al despertar del gallo. El despertar del gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo del día de hoy es, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué es el trabajo digno? Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, el amigo bombero Peregrino, Joel Hernández, el Popeye, el licenciado Jesús Luna, que ya está recuperado. Qué bueno, licenciado Luna. Gracias. A Denise Carmen Moreno Ramírez. Es la licenciada Denise Carmen Moreno Ramírez, le puede llamar, le puede hacer una pregunta. Andrea Luna, quien nos está apoyando en los teléfonos. Está también con nosotros el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes y Carlos Guillén, como ya los presenté. Y en los controles técnicos un saludo a David Muñoz.
Él hace posible que usted nos escuche en su hogar. Martín Esparza, como ya dije, pues no nos pudo acompañar, pero le enviamos un saludo. Va a estar en el asunto del Día del Niño del SME. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com y nos vamos a Derecho y Justicia para los Trabajadores. Derecho y Justicia para los Trabajadores. Buenos días, licenciado Eduardo Díaz Reguera, ¿ahora qué nos tiene? Bueno, a propósito del Día del Niño, voy a hacer un comentario acerca de lo que también pasa con los menores empacadores, que cuando se señala ahora son personas de la tercera edad, mal llamada tercera edad, que atienden las tiendas de autoservicio, pero antes eran los menores trabajadores, y hubo un tiempo cuando llegó Cuauhtémoc Cárdenas al gobierno del DF, exaltaron mucho ese convenio que hizo con la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, y el gobierno del DF en ese entonces, de Nuevo Cuño, del PRD, y entonces ponían de manifiesto de que se le estaba atendiendo a los menores trabajadores, pero en realidad no tenían prestaciones de ningún tipo, estaban a la buena de Dios. Lo único que el gobierno del DF les daba el certificado médico, hacer la autorización de los padres y alguien que ponía el dinero para algún uniforme, pero las tiendas de autoservicio de ninguna forma cooperaban. Yo tuve un caso, estuve en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del DF, y me tocó el caso de Jessica, una niña que sufrió un accidente afuera del estacionamiento, la atropelló una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, le pagó el seguro de la Comisión Federal de Electricidad, pero la tienda nunca se ocupó. Tuvimos que demandar, cuestión que no les agradó mucho del gobierno del DF. Fue una iniciativa mía de presentar la demanda laboral, porque nadie se responsabilizaba de eso, y la niña no quedaba bien, sufrió una fractura de tibia y peroné, y entonces fue muy lastimoso esa situación. Ya no le seguí el caso porque salió de la Procuraduría, pero en esta situación decimos nosotros, los niños, como dice Lourdes Martínez, deben estar estudiando o jugando, no trabajando, y en ese sentido esta situación, que lo privilegiaban como algo muy importante, pues hacían ver que finalmente no había responsabilidad de nadie acerca de un tratamiento de los niños, ni por la Ley Federal del Trabajo, ni de ningún tipo, cuando hay toda una tipificación medio raro, porque dice menores trabajadores de 18, luego menciona menores de 16, pero mayores de 14, pues son 15, ¿no? De 15 años. Y ahí hay todo un enredo que tienen la ley, pero finalmente los menores trabajadores, que ahora la edad biológica determina menores de 18 años, ya 18 ya tienen derecho a votar, así se puede considerar, y hay intentan una modificación para ver quiénes son menores de edad, pero fuera como se determine biológicamente, hay los muchachos que están estudiando, deben de estudiar o de recrearse, porque no crean que el juego es una pérdida de tiempo. Tiene que ver con el desarrollo del cerebro y con el desarrollo de habilidades sociales, como la convivencia con otros, el aprender a relacionarse con otros, o sea, pero eso lleva años, es un proceso que lleva años. Entonces, si el niño no juega, no desarrolla esas habilidades, y puede convertirse en una persona violenta. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré del extinguidor de dióxido de carbono. 6 de cada 10 incendios en casa habitación comienzan en la cocina. Por lo tanto, estaría bien que tuviéramos un extinguidor en casa para extinguir un posible incendio. Existen en el mercado un buen número de clases de extinguidores. Todos son muy efectivos para apagar un incendio, pero hay uno más adecuado para la cocina, y es el extinguidor de dióxido de carbono. El dióxido de carbono no deja ningún tipo de residuo después de su utilización, por lo que puede ser utilizado sin necesidad de limpiar luego la zona. Además,
de que no contamina los alimentos. De hecho, lo tomamos cuando disfrutamos de un refresco. Lo malo es su precio, ya que un extinguidor de dióxido de carbono de 5 kilos cuesta entre 3,000 y 5,000 pesos, mientras que uno de polvo químico seco cuesta 1,500 pesos, pero este sí es muy sucio y echaría a perder la comida. Para mayor información, comuníquese con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068 o escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. El libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, tuvo su cuarta presentación. Ahora nos invitaron a dar a conocer su contenido entre jóvenes de las prepas. Carmen Cerdán, una de las que fueron conocidas como prepas del DF, como parte del foro sobre qué pasa con la educación en México, fue un éxito. Hubo mucha concurrencia de estudiantes, pero al final nos enteramos por denuncia de los propios maestros, que las autoridades del Instituto de Educación Media Superior, al que pertenecen las conocidas como prepas del DF, pretendían boicotear la realización de este acto, violentando el derecho humano a la información y al conocimiento, y amenazaron por escrito a su organizadora, que es la delegada sindical. La amenazaron con despedirla. Soy Brenda Cecilia Pérez Jiménez, DTI del plantel Carmen Cerdán del Instituto de Educación Media Superior, quien representa en el plantel al sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior. Se convocó como parte de la asamblea de plantel una acción que era una presentación de libros y ponencias. ¿Qué pasa con la educación en México? Se hizo el apartado del espacio, se informa también de manera colectiva a la coordinación del plantel que se va a realizar el evento, y pues se nos informa en automático que estaba cancelado, aludiendo a algunas situaciones que marca la directora administrativa. Empezando el acto el día de hoy, igual vuelve a haber esta indicación de que no puede llevarse a cabo. Hubo una declaración por parte del coordinador de que voy a tener una acta administrativa, y nosotros hicimos pues lo que se hace constantemente, que es a través del sistema electrónico reservar el espacio y pues proceder a hacer el acto, ¿no? Porque es un acto académico, un acto dedicado para los estudiantes, como ya ustedes pudieron darse cuenta, y organizado por académicos. Al final le quitaron la hoja de registro de salida. O sea, actos intimidatorios, pero todo esto es un atentado contra el derecho al conocimiento. Entonces, pues sí deben ellos recurrir también a la Comisión de Derechos Humanos, ahora de la Ciudad de México, pero también a la nacional, porque incluso la UNESCO, uno de los derechos que más protege es el derecho a la información y al conocimiento. O sea, del derecho a la información se deriva el derecho al conocimiento, el derecho a saber. Sí, nada más como detalle. Nosotros tomamos, cuando dicen te vamos a levantar un acta administrativa como un acto en nuestra contra, no, es al revés exactamente. Si me levanta un acta administrativa es que va a hacer constar los hechos que yo voy a narrar libre y espontáneamente, y no como lo han venido haciendo de manera pervertida, de ya armar un acta y que nada más la firmes. No, levantar un acta administrativa es en beneficio del trabajador, porque ahí van a constar los hechos que en realidad sucedieron. Sí sirve como prueba, ¿no?, de que el despido sería en todo caso injustificado. Pero bueno, pues sobre esto entrevistamos al secretario general del sindicato de la Unidad de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, quien estaba ahí. ¿Qué fue lo que nos dijo, Toño? Sí, ahí estaba, él es Juan Antonio Díaz, quien nos explicó que hay un ataque reiterado a sus garantías sindicales por parte de las autoridades de las prepas del gobierno de la Ciudad de México y del instituto, quienes comenzaron a semiesclavizar a los maestros, a quienes están contratados por hora. Juan Antonio Díaz, secretario general de SUTIEMS. Sin avance, estamos ante la total negativa de la Dirección General de llevar a cabo pláticas con la dirección sindical. Tenemos emplazado al instituto por violaciones contractuales para el día 17 de mayo de este año. Sin embargo, la Junta Local fijó la conciliatoria un día antes, el día 16 a la 1 de la tarde, y es el momento en que las autoridades del instituto
se han negado a establecer una mesa de negociación con la dirigencia sindical. Entonces, no hay avances, seguimos sufriendo la violación del contrato colectivo de trabajo día con día. En este momento hay amenazas de despido de 2 compañeras del plantel Iztapalapa 1, compañera y compañero, y hemos detectado la contratación de compañeros docentes por hora, lo cual violenta el modelo educativo y el propio contrato colectivo de trabajo que establece que los docentes en esta institución debemos de ser contratados por tiempo completo. Bueno, en un anuncio hoy hay reunión de la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía, porque como saben metieron su iniciativa de ley para que el derecho a la electricidad sea considerado un derecho humano y haya una tarifa social de la electricidad y una tarifa a conveniencia de las empresas que ahora van a vender la luz. Bueno, en este caso también el gobierno federal va a venderla, ¿no? Y como saben, mucha gente le están llegando los recibos pues hasta de millones de pesos, ¿no? Y estaba yo oyendo a una señora en el Metrobús que estaba diciendo que ahora le están llegando supuestos cobros por correo en el que les dicen que depositen en el banco o que hagan una transferencia bancaria. Eso es peligroso, si no lo documentan bien puede ser un fraude. Entonces, ¿tú vas a ir, Toño, a la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía? Sí. Y pues ahí nos estarás informando qué fue lo que dijeron, sobre todo en este avance a la iniciativa de ley, porque hay que estar muy pendientes. Las iniciativas de leyes ciudadanas normalmente las eliminan, las desechan, no les prestan la menor atención y lo único que aprueban es lo que manda el Poder Ejecutivo. Estamos en un poder legislativo que solo obedece al Poder Ejecutivo, cuando deberían ser poderes autónomos. Lo invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Ahí va a encontrar el libro digital 10 años de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Lo pusimos muy a propósito, más grande que todo lo demás, para que usted le dé clic y lo lleva. Puede leerlo ahí mismo, puede copiarlo íntegramente, puede bajarlo, ponerlo en otros portales, puede regalarlo, puede hacerlo, excepto venderlo porque es gratis. No tiene caso comprar un libro que encontramos en internet. Dele clic en www.frecuencialaboral.com y tenemos más información también. Así es, los asesinatos y la violencia contra las mujeres va en aumento desde que inició la supuesta guerra contra el narcotráfico del expresidente Felipe Calderón. En enero de 2007, el Observatorio Ciudadano Nacional contra el Feminicidio inició el registro del número de casos y las características de los homicidios dolosos contra mujeres y niñas en 3 entidades del país. Hasta el 2010, el número de mujeres asesinadas con violencia sumaron 3.139, de las cuales el 30% eran trabajadoras que fueron atacadas y asesinadas mientras iban al trabajo o regresaban a su casa. Advirtió María de la Luz Estrada, presidenta de la agrupación católica por el derecho a decidir. El domingo pasado hubo una marcha contra la violencia hacia las mujeres, ahí estuvo Nora Genit Amezcua, ella marchó también y yo estaba haciendo el portal, así es que ella nos hizo favor de darnos su impresión de esta marcha. Sobre el feminicidio hay un debate entre las mismas organizaciones de mujeres, qué se puede considerar feminicidio y qué no. En términos generales se dice que un feminicidio es el ataque a una mujer por ser mujer, el odio hacia la mujer, en fin. Porque en este caso hay otras agrupaciones que dicen que no, que feminicidio es todo ataque a la mujer, tenga la connotación de que sea por el hecho de ser mujer o no. La realidad es que en esta supuesta lucha contra el narcotráfico que inició Calderón hay más de 60,000 muertos, hombres y mujeres y niños y personas de la tercera edad. Principalmente hombres han sido los objetos de esos ataques y la verdad es que no combatieron el narcotráfico, no lo eliminaron, no lo redujeron, pero sí mataron y han matado a mucha gente. Vamos a escuchar lo que nos dijo Nora Genit Amezcua. Me llamo Nora Genit Amezcua, soy especialista en materia laboral y seguridad social y en esta ocasión voy a tocar un tema fundamental. Concretamente, el pasado domingo 24 de abril, bajo el lema Nos queremos vivas,
se dio la movilización más importante en defensa de la dignidad y los derechos de las mujeres, concretamente contra los feminicidios y todo tipo de violencia. ¿Por qué es la más importante actividad en la historia del país? Primero, por su número. Yo, haciendo un cálculo a grosso modo, diría que fueron sobre 70,000, 100,000 mujeres y niñas, sobre todo jóvenes, que son las que más están sufriendo esta violencia. Esto sin contar a las mujeres y niñas que estuvieron marchando por más de 20 lugares en todo el país. Por otra parte, es importante porque es la manifestación del pueblo, de la masa del pueblo constituida por mujeres y niñas que dicen ya estamos hartas, en lugar de dejar su lucha en manos de alguna funcionaria, de una diputada, de una senadora, que no hacen gran cosa, porque solas no pueden hacer gran cosa, y solo se sirven de una necesidad, pero no logran evidentemente el objetivo sin la participación de la gente. Tercero, se enfocó más que una lucha contra los hombres como una lucha contra el Estado, al que se denomina feminicida, porque es evidente que todas estas catástrofes contra las mujeres no podrían suceder sin que se contara con un Estado cómplice por omisión e incluso en ocasiones por acción. Estamos a la espera de un nuevo llamado que permita que la mujer se organice literalmente casa por casa, municipio por municipio, centro de trabajo, etcétera. Pues la mujer unida y organizada será el único medio para poder superar este estado de cosas que nos afecta en todos los sentidos. Y bueno, tenemos mucha información, estamos empezando a correr para poderla desahogar, pero tenemos un tema importante que es el tema del recorte presupuestal, que como dijimos hace 2 semanas, ya anunció Hacienda que para el próximo año el recorte va a ser de 311.8 mil millones de pesos, y uno de los rubros más afectados va a ser el del campo. Para hablarnos de este tema se encuentra con nosotros el maestro Sócrates Silverio Galicia Fuentes. Él es, como les decía, catedrático de la Universidad Autónoma de Chapingo y también es secretario del Exterior del Sindicato de Académicos de esta Casa de Estudios. Nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias, Lulú, por invitarme. Tenemos que decir que esta reducción del presupuesto pues es ya sistemática desde hace por lo menos 40 años para el campo mexicano y en general, ¿verdad? El gasto nacional pues se ha venido reduciendo. Ellos lo clasifican de diferentes maneras, ¿no? Gasto programable y no programable. Y entonces nos dicen que para este año 2016 el gasto programable no programable representa el 25%. También en sus mismos datos nos dicen que el rubro de inversión, ¿verdad? Para la inversión, para promover la economía, es de 712, mientras que el no programable es de 1.184. ¿Qué es el gasto no programable? Gastos pendientes del año anterior, principalmente deuda pública, ¿sí? Entonces, vemos que los gastos no programables son superiores a la inversión que se está haciendo para promover el desarrollo económico. ¿Qué pasa con el campo? Que desde 2001... ¿verdad? Por ley de desarrollo rural sustentable, se agrupa todo ese presupuesto en el programa especial concurrente. ¿Sí? En el 2015 hubo una reducción del presupuesto del PEC, del programa especial concurrente, del 5.1% con respecto a 2014. En este año el presupuesto se redujo 4.9%, o sea, ya tenemos aquí una reducción, ¿verdad? En 2 años, que son del 10%. Pero eso no es todo, habría que ver
cómo lo están distribuyendo y de qué manera está afectando, ¿verdad? Estamos viendo que esta reducción en el 2016 ocupa el segundo lugar dentro de todos los recortes de presupuesto que ellos hicieron en este año. Y después de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que tiene el 21.7% de reducción, la función agropecuaria de silvicultura, pesca y caza, 15.6% de la reducción del presupuesto. Zagarpa es también muy afectada en este aspecto, se le está reduciendo, ¿verdad?, un 7% de todo el presupuesto. En la entrevista que tuvimos con un funcionario a propósito del emplazamiento a huelga, le decíamos que Chapingo le quieren recortar 400 plazas de maestros y administrativos. Bueno, el rector se ha estado negando sistemáticamente, pero ya le llegaron, ahora sí que presiones, siguen presionando de la Secretaría de Hacienda, y ya le dijeron que si él no recorta, entonces la Secretaría de Hacienda y Zagarpa van a recortar ellos van a decir a quiénes se van, si el rector no le dice quiénes son los que se tienen que ir. Entonces estamos en una situación, en particular en Chapingo, fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que están reduciendo? Eliminan 7 programas vinculados al derecho a la alimentación en esta reducción. Hacen, ¿verdad?, más progresivos 2 programas de supuestamente productivos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir progresivos? Quiere decir que se benefician más a los sectores del campo, o sea, a los empresarios que más tienen. Cosa que pues eso ya ha venido haciendo sistemáticamente. Yo tengo trabajos en donde, por decirlo, Procampo, desde Salinas que se creó ese programa, supuestamente era para apoyar a los campesinos, pero tengo datos que yo saqué directamente del campo y que tuve oportunidad de obtenerlos precisamente en Zagarpa, y con datos, ¿verdad?, precisos, cuánto se daba a los empresarios agropecuarios y cuánto a los campesinos, y ellos representaban la mayor parte. O sea, ese Procampo está beneficiando más a grupos privilegiados del campo que a los campesinos. ¿Y recuerda como qué tanto más le daban a los empresarios que a los...? Pues más, o sea, en global, ¿verdad?, era más del doble de lo que estaban recibiendo los campesinos, ¿no? Y recibían más apoyo los empresarios, o sea, en la cuestión de seguros agrícolas, también ellos eran los que estaban ahí y tenían un subsidio para, o sea, supuestamente desastres, ¿no? Y todos los programas del campo eran así, tenían ese sesgo. Digo, tengo los datos ahí, ahorita no los puedo poner. Vemos también que el gasto en importaciones agroalimentarias para 2014 representa el 33% del presupuesto rural, o sea, 8 veces más que todo el gasto productivo. Sí, o sea, estamos gastando más en importar alimentos que en producirlos, siendo que el sector rural concentra más o menos la quinta parte de toda la población nacional. Entonces, este programa de presupuesto base cero que ellos siguen poniendo en marcha, es un mecanismo, ha sido un mecanismo más para reducir el presupuesto que para reorientarlo. Sí, a nivel nacional, ¿verdad?, tenemos una orientación sistemática en donde se está privilegiando el presupuesto para financiar la militarización. O sea, hay un presupuesto muy alto para la Secretaría de Marina, para Gobernación, para la Secretaría de Defensa Nacional, para la Secretaría de la Seguridad Pública. Ahí se está gastando más dinero que en inversión, no solo en el campo, sino para la producción, en cualquier área. Y menos en salud, menos en educación y en general menos en desarrollo. Particularmente agricultura, en el 2011 le redujeron el 22%, en la reforma agraria el 10.7% y el medio ambiente 11%. O sea, entonces tenemos una reducción sistemática y esto pues va a ser un golpe todavía más grave para la producción en el campo. Y por supuesto no va a haber generación de empleo en el campo. Nos vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias, maestro. Esto lo vamos a publicar en www.frecuencialaboral.com. Ahora sí le voy a mandar los datos, ¿no? Ah, bueno, si no yo ya aquí ya los transcribí. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Nos vamos a Trabajando por la Ciencia, pero antes el Popeye nos va a leer rápidamente, Popeye, las llamadas, por favor. Sí, aquí tenemos comentarios del auditorio. Nos comenta aquí el
contador y abogado. Saludos al SME. Y nos dice de la Asamblea Nacional de Usuarios, que es el ANUES. Esta asamblea es todos los sábados a partir de las 10 de la mañana. Están invitados todas las personas que hacen el uso de la corriente eléctrica. Tenemos aquí otro comentario del Onésimo Pérez, él es de la colonia San Miguel Ajusco, Tlalpan, y nos dice: ¿cómo se puede obtener el reglamento del usuario de la electricidad? Bueno, aquí les podemos decir que este reglamento tiene uno que acudir todos los sábados aquí a Insurgentes 98 o Antonio Caso, ahí les proporcionan estos reglamentos. Trabajando por la ciencia. Buenos días, estimados radioescuchas de Frecuencia Laboral. Soy Suilma Marisela Fernández Valverde y el día de hoy les voy a comentar sobre las investigaciones que en hidrógeno realizamos en el ININ. Este elemento, que es el más abundante en el universo, puede ser utilizado para la generación de energía tanto estacionaria como para el transporte. En un motor normal de combustión interna, los que utilizan los automóviles que funcionan con gasolina combinado con metano, o bien en una celda de combustible para la generación de energía. Países como Corea del Sur y Japón tienen programas para cambiar su parque vehicular a coches que funcionen con celdas de combustible, en cuyo caso, al recombinar el hidrógeno con el oxígeno, solo se obtiene agua, energía y calor sin generar contaminantes. También existen celdas de combustible que generan energía para casas habitación, hospitales, etc. Algunas de ellas pueden utilizar CO2 proveniente de desechos industriales y que tanto daño causa al ambiente. Las tecnologías para la producción, almacenamiento y usos del hidrógeno aún son caras, por lo que investigamos materiales electrocatalizadores y fotocatalizadores para la producción del hidrógeno a partir de agua, además de la obtención de este gas a partir de desechos orgánicos, lo que permite eliminar una fuente de contaminación en tiraderos de basura al trabajar con desechos de frutas y verduras de los mercados o con desechos agrícolas. Investigamos también materiales para el almacenamiento de hidrógeno, en especial hidruros metálicos. En materiales para celdas de combustible, trabajamos con materiales de transición para modificar los metales nobles que se utilizan en las celdas de combustible ácidas, como aleaciones de platino-cobalto y platino-níquel. Para celdas alcalinas, investigamos óxidos mixtos, como ejemplo tenemos el titanato de cobalto o nanopartículas de óxido de cobre. Antes de despedirme, les quiero compartir el dolor que tengo por el asesinato de un amigo muy querido, el periodista Francisco Pacheco Beltrán. Muchas gracias por su atención. Sí, es un grave problema. Los asesinatos de periodistas están a la orden del día. Hicimos una marcha hace como 2 o 3 años, porque se hacen reiteradamente. Llevamos ataúdes a la PGR y una solicitud de que se investigue, porque ese es otro problema. De todos los asesinatos no se investiga. Nos dijeron, pues ahí está la oficialía de partes, metan su solicitud. O sea, la menor importancia al asunto, y es grave. Ay, mamá, para no llorar, déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. Déjenme reír, ay, mamá, para no llorar, déjenme cantar, pa' que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír? Para no llorar, porque se realizó la Semana de la Seguridad Social en el Senado de la República y el martes 26 de abril del 2016 le tocó al representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, venir a darnos consejos. Como ustedes saben, México pertenece a la OCDE y esta organización es de los países más ricos, aunque dice que en materia de atención a la tercera edad, México ocupa el tercer lugar, pero de atrás para adelante en los países de la OCDE. Pablo Antolín es el representante de la OCDE que habló. Propone que se le quite a los trabajadores hasta el 30% de su salario para canalizarlo a las AFORES, si queremos tener pensiones similares a las que ahorita está dando el IMSS o el ISSSTE. Entonces ahí el auditorio realmente se rió y otra parte lloró.
O sea, porque imagínate, le quitas al salario mínimo el 30%, pues entonces es una fatalidad. Así es, uno no sabe si reír o llorar cuando reconoce que el sistema de ahorro para el retiro en manos de los bancos privados, con sus afores, generarán un gran desencanto cuando empiecen a entregar las pensiones que van a pagar muy poquito a los trabajadores que logren juntar las 1.551 semanas cotizadas para tener derecho a ello, reconoció el asesor de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, la OCDE, Pablo Antolini. Si la razón de introducir el sistema de pensiones de cuentas individuales era tener pensiones altas, lo primero que decimos en este estudio es que el mayor problema al que se enfrenta México es que las pensiones no van a ser muy altas. Pensamos que el sistema necesita mejoras muy importantes. La más importante es aumentar el nivel de cotizaciones. Las contribuciones en el sistema mexicano es de los más bajos de todos los países de la OCDE. Sencillamente, con contribuciones bajas, el nivel de pensión no puede ser muy alto. Con contribuciones del 7-8 en el IMSS y del 12,5% en el ISSSTE, es muy difícil obtener pensiones altas. Entonces, nosotros lo que vimos es que al fin del periodo transitorio, este periodo transitorio de pasar del sistema antiguo de reparto y beneficio definido a un nuevo sistema de cuentas individuales de contribución definida, pensamos que va a llevar a un desencanto y un desprestigio tremendo del sistema. Va a haber una gran caída de las pensiones. Y esta caída se debe porque tanto en México como en la mayoría de los países de la OCDE no han cumplido las expectativas ofrecidas porque se vendieron con expectativas ilógicas. De hecho, tenemos estudios en la OCDE en donde decimos que muchas veces se vendieron como sueños, ofreciendo pensiones del 70 o el 60%, uno tiene que tener en cuenta, como he dicho originalmente, que hay que financiarlas. Y los niveles de contribución en estos sistemas son del 25 y el 30%. En México las contribuciones deberían de ser del mismo nivel, con la tasa media de contribuciones del 25 al 30%. Obviamente, como he oído, esto ha creado el mayor rechazo de la historia de México. Me parece que un estudio de la OCDE que genere tanto discusión hace a la gente pensar. Ustedes recordarán que vino José Ángel Gurría, quien es representante de México en este organismo internacional, y quiso hacernos creer que la OCDE proponía que se privatizara todo y ya, rápido, el ISSSTE, el IMSS y ya. Pero dice este señor Pablo Antolín que él no propuso eso, pero que además el estudio que hizo fue pagado por la Secretaría de Hacienda y por los organismos que supervisan a las AFORES, o sea, por el gobierno, y que no le dijeron que se están apropiando del dinero de los trabajadores, que si tenemos información, que se la mandemos. La verdad es que pues él también estuvo pagado por la Secretaría de Hacienda para hacer este estudio y dice que lo que realmente está proponiendo la OCDE es hacer pensiones públicas y pensiones privadas, pero que si decidimos democráticamente que solo sean públicas, que la OCDE estará muy de acuerdo. Y eso no nos lo había dicho José Ángel Gurría, al contrario, nos había dicho que ya quería la OCDE que privatizáramos todo, y eso es rotundamente falso. Vamos a escuchar. Nosotros, la OCDE, hacemos estudios de los países, de los sistemas de pensiones de los países, cuando nos lo pide los representantes de los países en la OCDE. Por gracia o desgracia, los representantes de los países en la OCDE son o los ministerios de Hacienda y Economía o los reguladores de los distintos sectores, en este caso los reguladores del sistema de pensiones. Entonces es cierto que fue la Secretaría de Hacienda y la CONSAR quien nos pidió hacer un estudio. Como he dicho, la OCDE no entra a la discusión de si es mejor público o privado. Nosotros pensamos que es bueno tener los dos. El componente y el peso de cada uno es una elección democrática de cada país. Nos vamos. Hasta la próxima. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.